Amados, que el Señor nos bendiga en esta noche. Gracias le doy a Dios por su misericordia y por un día más de vida. Gracias por la salud, por el aire que respiramos y por este maravilloso momento que nos permite compartir su santa palabra. Lo invito a leer en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8, del 26 al 38. Hechos capítulo 8 del 26 al 38. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Espíritu Santo. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, amado Señor, gracias por tu santa palabra, bendito Dios. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y que nos guíes a hacer tu voluntad, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y nuestra mente. Transfórmanos, Señor, a buscar de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema para hoy, en esta noche, en este tiempo, es que tu necesidad sea Dios. Que tu necesidad sea Dios. Ahora bien, para entender un poco la escritura acerca de Felipe. ¿Quién era Felipe? Vamos viendo en el libro de Juan, capítulo 1, 43 al 44. Dice la palabra de Dios que Jesús, ya comenzando su ministerio, eligiendo a sus discípulos, elige a Felipe. En el 44 dice: Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. A este Felipe el Señor había encontrado y le había dicho: sígueme. Felipe es uno de los seguidores de la misma ciudad de Pedro y de Andrés, un discípulo al cual el Señor iba a prepararlo durante el trayecto que estaba en la tierra para poder instruirlo y que él asimismo fuera y anunciara el mensaje de Cristo Jesús. Ahora bien, vemos aquí en este pasaje en el libro de los Hechos 8, del 26 al 38, vemos cómo Dios vio una gran necesidad en este hombre, en este etíope, eunuco, de conocer la palabra de Dios. No solamente se trataba de leerla, sino
entenderla, escudriñarla. Dios, al ver la necesidad que había en este etíope, envía a Felipe. Envía a Felipe. El ángel del Señor se le aparece a Felipe para cumplir lo que el Señor estaba mandando hacer, que era enviar a través de Felipe el mensaje de salvación. Este hombre sintió esa necesidad y ese deseo de saber de quién se trataba, de quién estaba hablando. Hoy en día vemos a la humanidad que quizás lee la Biblia, pero no entiende la Escritura, no entiende el trasfondo, el mensaje realmente del cual Dios está hablando. Se lee la Biblia, pero no se entiende en sí realmente de qué se trata. Este eunuco tenía ese sentir de que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. Pero en su corazón había una disposición. En su corazón lo había dispuesto. Su corazón lo había dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para atender la palabra de Dios. Y es así como el ángel del Señor dirige a Felipe, ¿sí? El Espíritu dirige a Felipe a que se acerque junto al carro donde estaba el eunuco. Luego que Felipe se le acerca, le dice: ¿entiendes lo que lees? Muchas veces se lee la Biblia por leer o creemos conocer como queremos conocer, mas no como dice la palabra de Dios. Este eunuco lo que había leído no entendía absolutamente nada porque no sabía de quién se estaba tratando. Entonces vemos cómo Felipe comienza a responderle lo que él estaba preguntando. Del pasaje que él estaba leyendo, de quién se trataba, lo que leía. El eunuco le hace una pregunta a Felipe: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Pero antes de eso, él dispone su corazón para escuchar en sí, no a Felipe, la palabra de Dios. El eunuco le dice a Felipe: te ruego que me digas. Anhelo conocer de quién se trata en lo que habla la palabra. Es decir, el eunuco dispuso su corazón, abrió su corazón realmente para recibir el mensaje de Dios. Hoy en día se predica la palabra de Dios, pero el ser humano endurece el corazón. La Biblia misma nos enseña que cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Recibe la palabra que te llena, que te alimenta, que te da fuerza para seguir adelante. Es lo que hizo este eunuco. Recibió la palabra del Señor, preguntándole: ¿de quién dice? ¿De quién me está hablando?, le pregunta en sí el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, abriendo la boca, porque no era él realmente el que hablaba, sino el Espíritu de Dios, abriendo la boca comenzó a anunciar el mensaje de Jesucristo. En el transcurso del camino que ellos iban, dice que llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco le bautizó. Felipe le bautizó al eunuco. Cuando el ser humano no dispone su corazón por escuchar el mensaje o la voz de Dios, pues va a vivir su vida cegado. Va a tener su corazón endurecido, tanto que va a rechazar a Dios en su vida. Este eunuco dispuso su corazón, permitió que realmente
la palabra de Dios llegue a su corazón, que la pueda él entender y saber de quién estaba hablando. Entonces este mismo eunuco le dice a Felipe: te ruego que me digas, deseo saber de qué habla esta palabra, deseo saber cuál es el trasfondo de esta palabra. Dios en su misericordia, así como a Felipe, Dios ha escogido varones, hombres o mujeres de Dios para que lleven el mensaje, lleven el evangelio a cada ser humano en el mundo entero. Pero el ser humano hoy en día lee la Biblia, pero la malinterpreta y la entiende a su modo, no se deja guiar por el Espíritu de Dios. Sin entender las Escrituras, a veces salen con un poco de palabrerías que distorsionan lo que Dios realmente quiere decir. Entonces vemos que este eunuco fue sincero en saber que no entendía, en decirle: ¿cómo podré entender si nadie me enseña? ¿Cómo iba a entender él si no había nadie que le enseñase? Hoy en día se quiere enseñar la palabra de Dios, pero muchos la malinterpretan o no permite que se le enseñe. Y ese es uno de los motivos por el cual hoy en día hay muchas religiones, muchas sectas, muchas creencias que no edifican sino que destruyen, porque no se enseña lo que debe enseñarse. Porque tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios y guiados bajo el Espíritu Santo. No es palabra de hombre, no es palabra mía, sino la palabra de Dios. Yo vengo a predicarte la palabra de Dios, como dice en su palabra. Este eunuco dijo: ¿cómo podré si nadie me enseña? ¿Cuántas veces se los invita a la iglesia? ¿Cuántas veces se los invita a un estudio bíblico? No, se rechaza a Dios. O sea, ¿cómo vamos a poder entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios si no nos complementamos realmente con aprender más de la palabra de Dios? Vemos cómo Felipe le explica realmente de quién se trataba, que era el mismo Jesucristo que había dado su vida por amor de cada uno de nosotros, de la humanidad entera. Este hombre realmente, que fue puro, que fue santo, tuvo que morir por cada uno de nuestros pecados. Entonces, viendo que Felipe le predicaba el evangelio, le predicaba el mensaje de salvación a este eunuco, él supo disponer su corazón al recibir el mensaje. No solamente recibió el mensaje, sino que también creyó el mensaje, creyó en Jesucristo. Felipe le pregunta en el verso 37, si crees de corazón, bien puedes. El eunuco había recibido el mensaje, pero no solamente lo había recibido, no solamente lo había escuchado, sino que también lo aceptó en su corazón, comenzó a creer realmente en el Señor, a creer que del que estaba hablando era de Jesucristo, que el pasaje que había leído él se trataba de Jesucristo, del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te pregunto a esta hora, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es tu Salvador? ¿Qué te detiene? ¿Qué excusas tú pones? Si la palabra de Dios en todo momento se la da. ¿Tú alguna vez has escuchado la palabra de Dios? Que si no has entendido es otra cosa. Pero puedes guiarte bajo el Espíritu Santo de Dios, en que Él te ilumine y te guíe a su verdad. Así como el eunuco necesitó de alguien, nosotros hoy en día, que somos hijos de Dios, pues el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y también puede hacerlo contigo. Cuando tú dispongas tu corazón en creer y en aceptar a Jesús en tu vida, sabiendo que Él es nuestro Señor y Salvador. El detalle es cuando tú te llenas de orgullo, en tu corazón hay orgullo y no quieres recibir el mensaje. No endurezcas tu corazón cuando escuches la voz de Dios. Dios te está llamando de alguna u otra forma. Es por eso que debemos de saber de que nuestra primera necesidad sea Dios, que tu necesidad sea Dios. Dios había visto a este hombre necesitado de su palabra
necesitado del mensaje, pero él, al no entender las escrituras, ¿qué pasó? Él dispuso su corazón. Dispón tu corazón. Aún estamos a tiempo. Dispón tu corazón. Que esta palabra de Dios, que este mensaje de Jesucristo sea el que transforme tu vida, sea el que te cambie en su totalidad poco a poco, sabiendo de que en sí nos habla acerca de Jesucristo, y que debemos de aceptar, de creer realmente, reconocer de que Él es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No solamente dispuso su corazón el eunuco, no solamente creyó, sino que fue bautizado también. Es importante entender de que cuando tú recibes realmente la palabra de Dios, tu corazón se alegra, se goza, y sabes que hay una salvación, y sabes que hay una esperanza que solamente Jesucristo nos puede dar, que solamente a través de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Tú sabes, si has creído en el Hijo de Dios, no simplemente se basa en leerla, sino guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, entenderla y saber de que el gran amor que Dios tuvo o tiene para con nosotros, que aún no le importó dar a su único Hijo por amor a ti y a mí, en rescate de toda la humanidad, por culpa de todos nuestros pecados, Él fue crucificado para que podamos tener salvación y vida eterna. Es importante saber de que tu necesidad sea Dios, antes de cualquier cosa. Puede estar ocurriendo lo que sea, pero cuando tú tienes lleno en tu corazón a Dios, te llenas de su palabra, de la oración, Dios te guardará, Dios te guiará, te dará la paz que necesitas, no como el hombre la da, sino como el Señor te da, porque tú sabes que andas en el Espíritu y que tú conoces de que Dios tiene todo bajo control. Que tu necesidad sea Dios, recuérdalo, Dios es tu necesidad en todo tiempo, Dios te guarde, Dios te bendiga. Bendiciones.